Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy amable. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de poder llevar información de primera mano e interesante a la comunidad. Y gracias a todos los que están participando. Gracias a Proentel por darnos nuevamente la oportunidad. Y bueno, Adrián, bienvenido nuevamente y qué bueno contar con tu fortuna hoy de tu presentación y el mayor de los éxitos. Gracias. Entonces, vamos dando inicio. Buenos días, compañeros, a todos los que estamos en este momento reunidos. Espero que lo que les compartamos aquí pues les sea de utilidad y lo puedan llevar a cabo, ya sea para el mejoramiento o hacer una implementación en el campo donde ustedes tengan acción, ¿no? Me presento ya nuevamente, soy Adrián Díaz, trabajo para Index y estamos en el soporte técnico y todas dudas y desarrollo de proyectos con Microtik México. Index.com tiene sus orígenes por allá en los años 2000, entonces desde entonces venimos implementando tecnologías para el desarrollo de empresas y comunidades. Tenemos soluciones en diversas ramas. También tenemos desarrollos propios que los comercializamos a través de algunos canales independientes y también a través de Microtik México. Contamos también con una empresa que da servicio al área residencial con la marca Go Wireless y por ahí también tenemos un software de gestión para ISPs y WISP llamado eWISP Manager, el cual da soporte a infraestructuras inalámbricas, infraestructuras cableadas y tecnologías GPON, lo que es fibra óptica. La razón de esta charla pues es compartirles un poco los diferentes tipos de escenarios o diferentes métodos que podemos en un momento dado hacer uso para que se adapte a las necesidades propias de cada empresa o de cada uno de los ingenieros que pretende desarrollar infraestructura y comercializar algún tipo de servicio, para que se entienda qué mecanismos tenemos y cuáles son las bondades y deficiencias de cada uno de ellos. Vamos a tocar estos tópicos, algunos de manera rápida, unos más profunda, pero al final vamos a hacer una recopilación de cada uno de estos servicios y que cada quien tome lo que le sea de provecho. Arrancando, pues no podemos saltar esta charla sin definir lo que es una dirección IP. Para muchos de nosotros es algo trivial, más sin embargo, pues sí tenemos que identificarlo y dejarlo aquí resaltado, ¿no? Las direcciones IP pues son nuestra identificación con el cual nosotros podemos etiquetar y poder dar seguimiento dentro de una infraestructura para saber en todo momento qué hacen ese dispositivo, cómo lo hace, el flujo que tiene y nosotros poder tomar acciones sobre ello, ¿no? Las direcciones IP pues son parte esencial de toda una infraestructura de la que hoy es la gran red de redes de Internet y las pequeñas redes privadas. Tenemos dos tipos, a grandes rasgos principales, dos tipos de IPs que podemos nosotros estar trabajando, que son el direccionamiento privado, que es el que utilizamos detrás de un NAT o que utilizamos dentro de las empresas o dentro de algún POP, cuando nosotros no tenemos asignación de direccionamiento público. El direccionamiento público pues son esas IPs que son alcanzables desde cualquier rincón del mundo y que nos sirven para publicar servicios. En un momento dado que puedes tener un DVR, un servidor de correo, una página web, hosting, diversos tipos de servicios e incluso algunos
servicios para empresas privadas donde tienen ya su plataforma de seguimiento, de contabilidad, etcétera, ¿no? Dentro de las IPs públicas las conocemos así básicamente para IPv4. En el caso de las IPs públicas que están otorgadas en IPv6, pues estas las conocemos como IPs globales. En el formato de IPv4 pues se compone de cuatro segmentos de 8 bits, y en el caso de IPv6 pues tenemos 8 espectros de 16 bits. Aquí una pequeña laminita abajo donde podemos ilustrar la diferencia de un formato y del nuevo formato del IPv6. Entonces, el uso de las IPs privadas que van en los rangos de los segmentos 10xxx y del segmento 172.16 al 172.31, y el más conocido que es el 192.168, estos podemos hacer uso nosotros en nuestras redes privadas o del lado que nosotros controlamos. Estas IPs no son alcanzables en Internet, pero sí podemos hacer manejo de ruteo, podemos hacer transferencia de datos, y alguna vez que tengan que salir a Internet, pues tenemos que hacer uso forzoso de algún tipo de NAT para poder nosotros salir, o que podamos nosotros hacer transferencia de datos hacia el mundo de Internet. Lo que queremos plasmar en este pequeño taller es darnos cuenta los diferentes tipos de escenarios que podemos utilizar y cuál es el más ideal en ciertos escenarios, ¿no? Por eso mencionaba ahí que tenemos dentro de una red, podemos tener servicios de direccionamiento estático, podemos tener servicios de entrega de los servicios a través de un servidor de DHCP, podemos también hacer la gestión con un servidor de PPPoE, y también hacer un poco más robusta o centralizada las soluciones a través ya de con algún servidor Radius que nos centralicen las credenciales de los abonados en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por direccionamiento estático? Es el direccionamiento que es dado de alta manualmente. Por lo tanto, esas direcciones que nosotros asignamos a los dispositivos se van a mantener en el tiempo, mientras que nosotros no hagamos alguna reasignación en ese dispositivo, pero obviamente tendríamos que entrar a su configuración y hacer ese cambio manualmente. Normalmente nosotros trabajamos con direccionamientos privados por la razón de los costos, ¿no? En este caso aquí hago mención también que podemos utilizar direcciones IP públicas, pero estas son tienen un costo, pues, y tenemos que administrarlas y tenemos que hacer una gestión ante el ACNIC y tenemos que llevar un procedimiento para su mantenimiento. En caso de que ustedes quieran en un momento utilizar o quieran un pool de direcciones públicas, pues sí, tienen que hacer la gestión y arrendarlas ante las entidades que las gestionan. Una red estática como tal, adentrándonos un poco más y viendo en el tema de cómo lo lleva a cabo el router OS o MikroTik. Nuestro escenario es que tenemos uno o más ruteadores que nos permiten hacer esa configuración, y en el caso de esta lámina estamos precisando que tenemos un router de servicio que es el que nos da el acceso, y a través de él tenemos ya interconectados enlaces ya sea punto a punto, enlaces por fibra, enlaces inalámbricos, y
dentro de la administración de MikroTik o Router OS, tenemos nosotros ahí en la tabla ARP todos los dispositivos que ya tienen asignada algún direccionamiento IP y que son alcanzables por nuestros equipos. Esto, hay que dar de alta equipo por equipo, hay que meterse a su configuración y hacer la asignación. Entonces, para llevar a cabo todo esto, nosotros tenemos que tener un sistema de control, mínimamente algún Excel, que nos permita estar llevando control de todas estas asignaciones que queremos nosotros configurar, ¿no? Para el tema de MikroTik, pues cómo asignar una dirección IP lo hacemos a través, ya sabes, de la interfaz web que tenemos, o a través de Winbox, o lo hacemos a través de la terminal. En este caso aquí se lo estoy planteando de una manera rápida. Con IP address agregamos la dirección IP que queremos asignar con su subred y definimos sobre qué interfaz queremos hacer ese anunciamiento o esa publicación. ¿Qué ventajas tenemos con el direccionamiento estático? El control. Cuando tenemos un direccionamiento estático, nosotros tomamos todo ese peso del desarrollo de la infraestructura y tenemos conocimiento muy puntual de cada dispositivo que estamos agregando a nuestra infraestructura. Al hacerlo manualmente, bajamos el procesamiento de los CPEs o de los routers, ya que no le estamos haciendo carga adicional de algún proceso, como pudiera ser el PPPoE o el User Manager o el uso del DHCP, o si estamos haciendo también ahí asignación de ruteo dinámico, todo eso, o si estamos metiendo ingeniería de tráfico. Todos esos pequeños bloques nos van consumiendo recursos. El uso del direccionamiento estático se utiliza más o es más recomendable para todo lo que es el backbone o la infraestructura en sí. Y en el caso de los clientes, pues ya es más recomendable usar DHCP o utilizar PPPoE, pero pues hay quienes prefieren tener el control total y es válido. Entonces, esto es de las ventajas que traemos. Dentro de las desventajas, pues, si nuestra red ya es muy grande, es mucho más difícil tener control y tendremos que tener una muy buena comunicación con nuestro personal que lo opera para no cometer errores. Requerimos tener la documentación al día. Y obviamente en el caso de que si dimensionaste tu red en una escala muy pequeña, cuando tú quieras crecer o cuando tú quieras hacer cambios sobre esa misma infraestructura, pues a veces va a implicar que te metas a cada uno de los dispositivos para llevar a cabo un cambio para algún crecimiento o alguna reasignación. Entonces, cuando ya tienes un volumen grande de dispositivos, una infraestructura grande, pues es muy complicado llevarlo a cabo con este método, ¿no? Entonces, es una de las... Tiene sus ventajas y tiene también sus grandes desventajas. Vamos viendo ahora el tema de cómo podemos llevar a cabo qué son las bondades del direccionamiento dinámico. Entonces, con el direccionamiento dinámico es aquella dirección IP que nosotros la entregamos de manera temporal por un cierto periodo de tiempo a un dispositivo en la red. ¿Sale? Entonces, si una dirección dinámica no está en uso, pues el router que controla el servidor de DHCP tiene ya esa dirección IP disponible para reasignarla a cualquier otro dispositivo que esté solicitando la asignación
de un direccionamiento para vincularse a la red, ¿no? Las direcciones dinámicas también las podemos entregar a través del PPPoE, pero en este enfoque que ahorita estamos visualizando es más con el servidor de DHCP. Entonces, para nosotros poder hacer entrega de direccionamiento IP dinámico, requerimos tener el DHCP server, y este es un servicio que corre en uno de los routers de servicio, que es el que va a estar orquestando la entrega y la asignación de los segmentos IPs. El servidor escucha por el puerto UDP67 y el cliente escucha por el puerto UDP68. Viendo de manera rápida cuál es el procedimiento de una asignación de una dirección IP, nosotros cuando vinculamos un nuevo hardware, un nuevo dispositivo a la infraestructura, a la red, y tenemos configurado un DHCP cliente en este dispositivo, lo primero que hace es que corre una sesión de descubrimiento por el puerto 68 y va y hace ese descubrimiento con los servidores que en la red existan de DHCP que sean alcanzables en el segmento donde haya sido conectado ese dispositivo. Entonces el servidor, una vez que mira la petición del cliente, le hace una oferta de asignarle una dirección IP, y si tiene configurados algunos servicios adicionales, como puede ser la sincronización de la hora, los DNS, algún enrutamiento estático que le quiera asignar el servidor de DHCP, pues le manda esas opciones al cliente. El cliente, esto se hace en algunos segundos, ¿no? En muy corto tiempo. El cliente acepta la oferta de la dirección IP que le está asignando el servidor, y una vez que ya el servidor lee la aceptación del usuario o del dispositivo, entonces ya la confirma y manda una SECAM de la asignación de la IP que le dio, más las opciones adicionales de las que mencionábamos ahorita, ¿no? Dentro de MikroTik es muy sencillo poner a operar un servicio de DHCP. Las opciones, aquí las mencionamos de una manera gráfica y rápida. Entrando a través de Winbox, nosotros tendríamos que irnos hacia la dirección o hacia el modulito ahí donde tenemos la IP. Tenemos, vamos a la pestaña de DHCP, y tenemos el DHCP Setup, donde corremos ya un wizard que nos va guiando. Entonces ahí tendríamos ya nosotros que definir una interfase sobre la cual queremos hacer el anunciamiento de este servidor. Nos hace la sugerencia de la IP que nosotros ya asignamos en esa interfase, y nosotros también podemos hacer algunos ajustes, o podemos irnos guiando a través de lo que nos está sugiriendo, ¿no? Después tenemos la asignación del rango de IPs que nosotros queremos hacer, dejar disponibles para que oferte el servidor, y pues ya el siguiente paso es que ya tenemos andando el servidor, ¿no? La lámina del lado izquierdo de la parte inferior, pues ya nos muestra un servidor de DHCP en operación, y en la pestaña de los lices son los clientes que ya se les asignó una dirección,
y el tiempo que tienen ahí activos o asignada esa IP, ¿no? De las bondades que puede tener un servidor de DHCP con router OS es el tema que una vez que asignamos de manera dinámica, podemos llevarlo a simular que estamos operando una red estática. Entonces podemos a cada uno de los dispositivos nosotros decirles que esa IP que fue asignada dinámicamente va a estar reservada por tiempo indefinido para ese mismo dispositivo. Entonces, cada vez que ese dispositivo se encuentre en la red, va a tener siempre la misma IP que se obtuvo la primera vez que se vinculó. Entonces, también es posible que dentro del servidor de DHCP podamos nosotros agregar IPs dinámicas, asignación de ancho de banda de manera dinámica, y nosotros le podemos asignar un perfil o un rate de subida y de bajada, y cuando ese dispositivo se anuncie o se vincule a la red, se le va a asignar el ancho de banda que nosotros le definimos en la configuración del DHCP. Cada dispositivo va a tener esa asignación y no va a consumir más allá de esto. Entonces vamos concentrando servicios o bondades dentro del mismo servidor. Cuando el servidor ya está operando, pues nosotros de alguna manera a nuestros clientes, ya sea clientes de fibra o ya sea clientes inalámbricos, o sea clientes vinculados por cable UTP, les asignamos la dirección IP, y lo recomendable aquí es que como nosotros operamos abonados, es que ese cliente de DHCP en un momento dado lo podamos fijar como cliente estático dentro del propio demonio del servidor de DHCP, y siempre tengamos nosotros acceso a dar soporte a nuestros clientes, ¿no? Para que sepamos que la dirección con terminación 5 está asignada a Juan Pérez, y cuando Juan Pérez por algún problema que pudiera tener y nos haga algún reporte o solicite algún soporte, nosotros podamos atenderlo fácilmente, ¿no? Porque ya lo vamos a tener etiquetado e identificado. Ventajas. Bueno, dentro de lo que podemos aquí palomear, pueden existir algunas otras, pero las principales serían de acorde a lo que se vive o a la experiencia que se tiene, es la simplicidad de asignar una IP que el dispositivo la aprenda y que nosotros podamos cambiar o crecer la red, y no vamos a tener que ir hacia el cliente a hacer grandes cambios, ¿no? Entonces, podemos, una vez que le asignamos o que el servidor se sincroniza con el cliente y le asigna una dirección IP, nosotros dejarla por tiempo indefinido, o sea, de simular que es una red estática. El otro es que el servidor pues asigna aleatoriamente el pool de IPs que nosotros asignamos, y nosotros no tenemos que estarlo gestionando, sino que el propio servidor es el que se encarga de hacer esa administración. Podemos asignar variables para hacer aprovisionamiento. Una vez que el cliente se vincule al servidor, pues se le manden variables para hacer más eficiente
la configuración en un momento dado. No tengamos que hacer cosas manuales, sino que podamos nosotros, como les decía, podemos mandar que asigne un DNS, que sincronice la hora, que cree rutas estáticas o que se vincule a algún controlador para pedir configuraciones adicionales. Y lo que mencionamos también en unas láminas, que también podemos definir anchos de banda para que de manera dinámica se le genere una cola simple y se controle el consumo o el rate de ancho de banda que va a poder transferir hacia ese hardware o hacia ese nodo o ese dispositivo que se nos configuró. De las desventajas, podemos tener problemas en el caso de que tengamos más de un solo servidor ahí o que haya servidores no autorizados. Estos nos van a poder estar presentando problemas porque ese servidor adicional que nosotros no lo asignamos y que se inyectó a nuestra red, está asignando más rápidamente una dirección IP a nuestros abonados. Entonces, ojo con eso. Tenemos que también tener mecanismos de control que nos permitan saber de manera rápida cuándo se están anunciando más servidores en nuestra infraestructura y que nos pudieran causar conflicto cuando nuestros abonados solicitan la renovación de la IP porque caducó el tiempo que se les asignó. ¿Sale? Si el DHCP server falla, pues al renovar los clientes, cuando caduca su tiempo de asignación, no van a obtener una IP y por lo tanto se van a quedar sin servicio hasta que nosotros reparemos la problemática que pudiéramos tener con nuestro servidor. Entrando ahora a lo que sería PPPoE. Bueno, PPPoE pues es un método de otorgar servicios por medio de una autenticación encapsulada con el protocolo punto punto sobre una red Ethernet. PPP conecta varios hosts en una red Ethernet a un sitio remoto a través de un dispositivo llamado CPE y los hosts que se pueden vincular pues pueden ser por fibra, de manera inalámbrica o pueden ser cableados. Este protocolo pues obviamente trabaja en capa 2, entonces necesitamos que el servidor que anuncia el protocolo PPPoE sea alcanzable en capa 2 por todos los dispositivos que nosotros quisiéramos vincular. Tenemos principalmente en este tipo de servicios dos fases, la fase de descubrimiento y la fase de sesión. En la fase de descubrimiento, pues el PPPoE identifica la dirección MAC y establece una ID de la sesión. Después de la fase de descubrimiento, pues tanto el host como el servidor intercambian información para poder establecer la sesión encapsulada y establecer una sesión individual. Aquí también, dentro de estas características, pues también podemos hacer un seguimiento de los consumos que se generan con este tipo de conexión. El proceso que sigue para hacer una vinculación, tenemos un cliente PPPoE. Lo primero que sucede es que cuando estamos en la etapa de descubrimiento, se manda la sesión de descubrimiento, con la asignación del PADI, el servidor responde, el
cliente acepta lo que el servidor le manda para hacer la activación, y entonces ya el servidor también le manda los parámetros de confirmación. Una vez que se termina la etapa de descubrimiento, entonces ya entramos en la etapa de encapsulación de sesión y se hace la negociación PPP y se inicia la transmisión. Mientras se tenga en servicio, nos quedamos hasta esta etapa de sesión. Si por alguna causa hay altas latencias, hay intermitencia en los enlaces, se corta la fibra o algún proceso anormal sucede, entonces caemos ya en la etapa de término, lo que es el PAD, que es la etapa de terminación de la actividad. Dentro de las formas que MikroTik lleva a cabo un servicio, lo tenemos todo en la tabla de PPP. Tenemos que agregar un nuevo servicio, tenemos que hacer la definición, al menos estos son los pasos mínimos que tendríamos que llevar a cabo. Definirle una interfaz, que puede ser un bridge con varias interfaces físicas, o puede ser directamente una interfaz física o alguna VLAN, y tendríamos que definir la interfaz y definir al menos cómo va a ser la autenticación, con qué mecanismo de encriptación, y con esto ya prácticamente estaríamos teniendo ya un servidor o un demonio corriendo, ¿no? Del lado de un cliente, les ilustro aquí cómo sería en un cliente MikroTik la configuración que tendríamos que llevar a cabo. Entonces nos tendríamos que ir también a PPP sobre las interfaces seleccionamos ahí PPP OE cliente, seleccionamos un nombre y luego en el dial-up tendremos que definir un usuario y una contraseña, y desde con qué algoritmos de encriptación vamos a hacer la vinculación. En el caso del lado derecho también tenemos la ilustración de una ONT, y donde tenemos que también que definir si estamos trabajando con OLTs, pues normalmente trabajamos con VLANs, entonces tenemos que definir el ID de la VLAN, tenemos que definir las credenciales con las cuales queremos nosotros hacer la autenticación. Este es el caso de que la configuración la llevemos de manera manual, ¿no? Porque la configuración es dentro de las ONUs y ONTs. Se pueden llevar también con algunos otros protocolos, que puede ser con el protocolo OMSI de la propia controladora de la OLT, o también podemos tener algún servidor con el protocolo TR069 que nos permite crear esos perfiles. Dentro de las opciones que tenemos, pues es importante que podamos, como les decía, podemos nosotros manejar un pool de asignación de IPs para los clientes, pero también podemos nosotros hacer una simulación de una red estática, asignándole la IP a cada abonado en los secrets que daremos de alta, y con eso podemos nosotros también agilizar o tener control de las IPs que se le están asignando a los usuarios, y para el posterior soporte que se nos facilite. Entonces aquí lo estoy señalando, ilustrando. Esto es una opción, aunque ahí también podríamos dejar eso en blanco, y en los perfiles también podríamos nosotros mandar llamar al pool de IPs que asignamos para la entrega de esos servicios. Que
lo podemos estar viendo en esta otra lámina, donde asignamos al servidor PPPoE un pool de direcciones que van en un rango que nosotros definamos. Entonces, en lugar de configurarlo directamente ya con el abonado, con el cliente, en el secret del cliente, más bien ese secret le asignamos un perfil y el perfil le asignamos el pool que va a utilizar. En este caso aquí estamos marcando que las asignaciones de IP van a ser a través del pool PPPoE 1, que lo tenemos acá dentro de los asignaciones de IP en IP pool. Ventajas de PPPoE. Bueno, una de las ventajas es que aquí los usuarios que vinculen a nuestra red tendrían que tener un usuario y una contraseña. Por lo tanto, sería una manera de fortalecer que no se nos estén colgando usuarios fuera de nuestra red, o alguien que esté vinculándose sin las autorizaciones o sin que nosotros los hayamos conectado, ¿no? En el caso de cuando tenemos sectoriales, donde tenemos una red más débil, por los tipos de transporte que tenemos, los mecanismos tendrían que también fortalecerse para poder tener un mayor control. Cada cliente también tiene una cuenta única y también podemos tener el conteo de los consumos. PPPoE también tiene soporte con Radius y con un User Manager, por lo tanto también podemos tener cuentas centralizadas. De las desventajas, pues el demonio PPPoE que correrá dentro del hardware, pues vamos a requerir tener un hardware más de mejores prestaciones para poder soportar la demanda que este requiere, ¿no? Otra de las cosas ahí de que al momento de nosotros dar soporte, pues obviamente si cambiamos una contraseña del lado del servidor, nuestro cliente se va a quedar sin servicio. Entonces ahí tendríamos que hacer un proceso en dos pasos, que primero tendríamos, antes de hacer el cambio, ir con nuestro suscriptor, hacer la reasignación de su perfil del lado del cliente, y posteriormente tendríamos que regresar al servidor y entonces hacerlo convincente para que se lleve a cabo de nuevo la vinculación. Vamos tocando el tópico de Radius. Entonces Radius es un demonio, un servicio que se generó con el fin de autenticar, utilizar y contabilizar a los usuarios o a los abonados, ¿no? Entonces, se creó con una necesidad en los tiempos de Dial-Up, donde teníamos que hacer la asignación de los clientes y estar contabilizando sus consumos. Hoy en día sigue siendo vigente y se encarga de centralizar las credenciales de los abonados para poder tener servicios en diferentes redes. No está vinculado a una sola red, puede estar en un data center, puede estar en la nube, y se hace la vinculación a través de un intermediario para que pueda gestionar las solicitudes de los clientes o de los abonados que están pidiendo autenticarse vía este método. Normalmente este intermediario le llamamos NAS, que es un dispositivo intermedio, que es el que hace nuestra gestión entre el abonado o entre el dispositivo que se quiere vincular. Este NAS a su vez se vincula o tiene acceso o comunicación directa con el servidor Radius, y se corre el proceso, ¿no?, de aceptación o rechazo. El mecanismo que seguimos, o que sigue un servidor Radius, pues inicia la autenticación, o inicia tratando de crear una conexión. Entonces
el servidor, una vez que identifica que alguien se quiere conectar, le pide las credenciales, en este caso el usuario, y una vez que vincula al usuario también le solicita las credenciales o el password, y si todo está correcto se lleva a cabo la vinculación, de lo contrario pues es rechazado, ¿no? En el caso de Router OS, este soporta llevar a cabo vinculación de radios con diferentes tipos de servicios, que puede ser todo lo que es PPP, lo que es el registro al propio Router OS, lo que es el hotspot, la parte inalámbrica. En la parte del DHCP también podemos agregarle ese candado adicional de radios. Podemos también autenticar con IPsec vía radios, y el doc 1X también puede centralizar a los dispositivos que se quieren autenticar en una red cableada. En el router MikroTik, aparte de configurar el cliente radios, hay que indicar su uso en el servidor de DHCP y en el PPP, para el caso de PPPoE, ¿no? Entonces, aparte de crear el demonio de radios, también tendríamos nosotros que notificarle a cada uno de los servicios que vamos a utilizar de PPPoE o de DHCP o de hotspot o de los otros servicios que mencioné de wireless también, que vamos a hacer uso de ese servicio, de ese servidor radios. No basta con crearlo, también hay que notificárselo en los apartados de cada perfil de servicio que queramos nosotros que vincularlo. Ventajas. Pues una de las grandes ventajas es la centralización de los accesos. También que autentica y contabiliza y autoriza, entonces podemos tener más control o saber si un usuario consumió recursos, no consumió, cuánto consumió. Entonces llevamos toda la contabilización y centralizado, ¿no? Eso también lo podemos llevar nosotros, pero con un mecanismo diferente. Controla, pues obviamente, una gran cantidad de credenciales. Podemos tener un servidor y tener diferentes ciudades o diferentes células vinculadas a un solo servidor, por lo que podemos también facilitar en el caso de que yo venda fichas o ese tipo de servicios, pues puedo yo entregar las credenciales de las fichas y tener un roaming que los usuarios puedan cambiarse de célula, de POP o de ciudad, y con las mismas credenciales van a seguir consumiendo nuestros servicios. Soporta la gestión de maestro esclavo, o sea, podemos tener dos servidores radio operando, uno como en modo activo, el otro en modo pasivo. Mejoramos la seguridad de nuestra infraestructura, de nuestra red, y la autenticación se lleva a cabo de manera encriptada, ¿no? Entonces traemos ahí mejoras en cuanto a la gestión o la otorgación del servicio de una manera más segura. De las desventajas, pues como todo está en un solo lugar, pues si se cae ese servidor o se cae esa nube, nosotros tenemos ese radio, pues toda nuestra red va a presentar fallas, porque no va a haber manera de autenticar a nuestros abonados. Si deciden ustedes tener su propio servidor radios en un data center, pues obviamente van a tener que meter horas hombre ahí de investigación, de conocer bien la operación y la administración y el mantenimiento del servidor radios, ¿no? Entonces ya sea que lo tengan ustedes de manera interna o paguen a alguien que les dé soporte y el mantenimiento, porque si cuando utilizan radio, eso sería su parte medular de su red. Pues si ese servicio cae, toda su red va a colapsar, va a dejar de tener tráficos, porque no va a haber manera de autenticar a los abonados. Voy un poco más rápido porque creo que nos está viendo el tiempo. Entonces ahora vamos viendo la gestión de los servicios suscriptores. Entonces, como nosotros, viendo todos estos mecanismos que tenemos,
cómo podemos nosotros ahora sí echarles el guante, cómo podemos gestionarlos, cómo podemos administrarlos y cómo podemos controlarlos en un momento dado que nuestros servicios pues, son por suscripción y a cambio de nuestros servicios pues nosotros cobramos alguna cantidad por mantenimiento y por el servicio que le otorgamos del tráfico, ¿no? Entonces, podemos hacer con varios mecanismos, por la MAC address del CPE, por la IP del suscriptor, por las credenciales, ya sea de PPPoE y de Radius, o por perfiles de sus anchos de banda que se les asignan cuando se les dio la dirección, cuando se les asignó la IP, ¿no? Por alguno de los mecanismos que ya hemos mencionado. Si queremos controlar o cortar el servicio de algún usuario por MAC address, pues este sería el procedimiento donde tenemos que irnos a IP Firewall. Lo podemos hacer en la parte en los File Filter Rules, o lo podemos hacer en Route. En Route es más eficiente porque consumimos menos recursos del CPU. Por lo tanto, entonces ahí creamos una cadena de pre-routing, definimos la MAC que queremos nosotros restringir y en acción dropeamos, ¿no? Y en la parte de abajo pues vemos el mecanismo, cómo lo llevaríamos a cabo por la terminal. Si lo hacemos también con el mecanismo de la IP, esto lo podemos también ejemplificar a manera de ejemplo. Esto lo llevamos a cabo ahora en Filter, que viene siendo lo mismo que también podemos llevar en Route, pero para que conozcan ustedes ambas opciones. En este caso es un IP Firewall en la cadena forward, todo lo que atraviesa nuestro ruteador con la dirección IP que estamos mencionando, la vamos a dropear. Entonces, la comunicación nada más existiría de nuestro router central hacia nuestro cliente CPE, pero no podría atravesar nuestro ruteador, por lo tanto no tendría ya comunicación al mundo exterior. También podemos, si tenemos un servidor PPPoE, simplemente inhabilitar al usuario, deshabilitándolo, ya sea por la interfaz gráfica de Winbox o a través de la terminal o a través de algún otro servicio que soporte el propio microchip, ¿no? Pero aquí les estoy dando un ejemplo de las dos opciones, cómo lo podemos hacer de manera rápida. Entonces ya no tendría credenciales válidas y se queda fuera. También pueden ustedes hacerlo a través de la queue. Pueden cambiar al usuario y le pueden asignar un ancho de banda muy limitado, con lo cual va a quedar sin poder tener tráfico o navegación. Finalmente, pues lo que queremos mostrarles o llevar a cabo es que existen diferentes mecanismos, pero lo esencial es que tengamos nosotros los términos, los conceptos, los conocimientos para poder operar una red con los diferentes escenarios que pudiéramos nosotros necesitar, ya sea por cliente estático, por DHCP, por PPPoE o por PPP con radio, DHCP con radio o una mezcla de todos, pero que lo operemos de manera eficiente y segura. Tenemos algunos escenarios donde nosotros iniciamos en este mundo y fuimos creciendo, pero nuestra red sigue siendo una red en capa 2, ya sea porque no hemos tenido los conocimientos o porque el tipo de servicio que otorgamos pues implica que operemos en capa 2, pero lo recomendable es que sí vayamos segmentando y que el dominio de Brosca no se extienda demasiado. Entonces podemos seguir otorgando estos servicios en capa 2, pero con una red ya administrada, llevándola de la capa 2 a la capa 3, donde
con diferentes ingenierías, tendríamos nosotros el acceso a esas bondades, y en el caso de Router OS, pues nos ofrece diferentes técnicas para poder nosotros encapsular, poder transportar, hacer ingeniería de tráfico, hacer túneles UIP, el manejo de VLAN, de PLS, protocolos de anunciamiento dinámico, enrutamiento dinámico, de IBGP, de RIP, OCPF, MPLS, bonding para unir varios enlaces o varios tipos de servicios y simular que tenemos un ancho de banda de transporte con capacidad mucho más grande, utilizar MVLANs, que son VLANs ya más gestionadas por software, más que el propio Layer 2. Entonces ahí tenemos diferentes opciones para nosotros poder meterle ingeniería a nuestra red y que se lleve de manera eficiente y podamos nosotros en un momento dado tener ya separada nuestra capa core o nuestro data center, donde tenemos ya diversos proveedores, tenemos el anunciamiento BGP, tenemos el ruteo dinámico, tenemos la parte de switching y tenemos ya la parte de OLTs, ¿por qué no?, con fibra óptica, y otorgamos servicios eficientes y en un momento dado podemos tener ya el triple play, donde podemos nosotros dar el soporte y otorgar servicios que los usuarios nos demandan, ¿no?, con diferentes tipos de necesidades. Entonces, conclusiones, pues aquí están las opciones que podemos manejar. Cada quien puede agarrar de los que mencionamos aquí lo que más se le acomode y lo que más le sirva, y espero que les haya podido ser útil y que les haya quedado un poco más claro los mecanismos que tiene MikroTik para llevar a cabo el desarrollo de infraestructura, ¿no? Puede ser tan sencilla o tan compleja como nosotros le metemos ingeniería, pero también necesitamos prepararnos y saber cómo lo estamos llevando a cabo. Yo no digo que un método u otro esté bien o esté mal. Aquí les di a conocer un poco las bondades, ventajas, desventajas que podemos nosotros emplear para otorgar los servicios que nuestros abonados demandan, ¿no? Pero sí les quería abrir los ojos o el conocimiento para que vean que podemos hacer muchas cosas y podemos crecer nuestra red exponencialmente sin atascamiento de tráfico. Llevando una buena ingeniería podemos tener un servicio rápido, eficiente y constante. Entonces, pues hasta aquí la charla. Esto quedó abierto aquí a si tienen alguna duda, algunas preguntas, pues aquí con gusto las podemos atender. Les agradezco su tiempo y aquí quedo a la escucha. Muchas gracias, Adrián. Muy completa la información, muy sencilla de asimilar. Me parece que es clara. Obviamente, pues se requiere de cierto grado de conocimiento para entrar a las entrañas, pues, de las redes, ¿no? Y una pregunta muy básica: ¿qué sucede cuando toda esta configuración y toda esta autenticación se ve afectada en algún momento si se presenta una práctica que es muy común, que es compartir el internet con mi vecino, por ejemplo? ¿Tiene algún impacto? Claro, pues que obviamente los proveedores de internet te asignan un ancho de banda, pero no nada más te asignan un ancho de banda, también te asignan conexiones. Cada petición que nosotros llevamos a cabo hacia internet se generan a través de socket o a través de asignación de puertos muy específicos en los servicios. Digamos que una IP pública tiene 65.533 sockets disponibles, y en algunas ocasiones el WIS tiene hacia internet una sola IP pública, y detrás de ello tiene 300, 500 o hasta más abonados que comparten esa sola dirección. Entonces, entre más
clientes haya detrás de una IP pública, se van acortando los servicios, aunque el ancho de banda esté garantizado, los sockets ya no te permiten seguir teniendo una comunicación eficiente. Entonces, por eso se hablaba de que tenemos que tener una ingeniería y si yo a un usuario le asigno una IP pública o a un POP le asigno una IP pública, entonces tengo más recursos o es más eficiente mi red. Si en el caso de que no seas tú el proveedor, en el caso de, voy a hablar de Megared, por ejemplo, ellos son muy dados a restringirte conexiones. Te pueden dar 100 megas, pero las conexiones te las limitan, entonces aunque tú compartas, aunque tú a veces tengas 2 o 3 dispositivos, la red se te comporta muy lentamente, no es por el ancho de banda, sino por los puertos que se te asignan para que tú puedas operar, ¿sale? No sé si con esto te contesté o te quedó alguna otra duda, pues aquí te quedo atento. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, digo, a veces hay que llevar esta parte técnica a la parte práctica, a la parte de todos los días, ¿no? Es común que de repente el vecino me diga, oye, pues no tengo servicio, compárteme tu internet para trabajar, ¿no? Y bueno, pues solo por ser buena persona lo haces y de repente pues empiezas a tener problemas, ¿no? Y en ese caso, pues es la parte práctica de todo esto que estás platicando, ¿no? Sí, en la parte ya de las bondades del producto MikroTik, pues obviamente también hay una parte donde del lado del CPE se pueden crear configuraciones donde se le va a otorgar un ancho de banda de manera dinámica, equilibrada a cada dispositivo que está detrás de ese ruteador, ¿no? Entonces, si tenemos 10 megas y tenemos un usuario, ese va a tener la capacidad de consumir los 10 megas. Si hay 2 abonados, cada uno se va a poder llevar 5 megas. Y si hay 4 abonados, cada uno va a poder consumir como máximo 2.5 si todos están saturando la red, ¿no? Si alguno deja de consumir, se le reparte de manera dinámica ese ancho de banda disponible y se lleva a cabo una sensación más placentera de la navegación. Entonces, es una de las bondades que se pueden configurar en este tipo de hardware, ¿no? De router OS. Perfecto, muchas gracias. Aquí Omar Ortega nos comparte su correo electrónico. Muchas gracias. Lo haremos llegar a MikroTik para que se contacten y por aquí te hacemos llegar la presentación de esta sesión. Y bueno, pues vamos a esperar a si hay algún comentario adicional. José, no sé si quiera comentar algo para complementar o Adrián, por favor, adelante. No, yo preferiría que Adrián si quiere complementar con algo más. A mí también me pareció muy interesante tu presentación, Adrián. Qué bueno que hoy lo pudiste dar. Entendemos que tu agenda siempre está muy ocupada y hoy sales a otro lado y gracias por tu tiempo. De verdad que estuvo muy interesante. Y bueno, no sé si quieras complementar con algo más. Bueno, pues a todos los que nos están escuchando, pues nada más reiterarles que estamos a disposición de ustedes, que si requieren alguna reingeniería, alguna revisión o alguna duda que tengan, se puedan acercar a nosotros y con gusto les podemos asesorar, los podemos apoyar y podemos incluso, si es algo que no sabemos, pues juntos lo desarrollamos. O sea, nosotros estamos aquí, nuestro sentir como empresa en México es desarrollar y poder hacer crecer la tecnología y acercarla a las comunidades y a través de ustedes podemos lograrlo, pues. O sea, nosotros estamos aquí para aprender junto con ustedes y lo que les podamos apoyar y aportar, pues aquí estamos a la orden, ¿no? Simplemente para que hay algunos que nos conocen como solamente venta de equipos, pero también llevamos a cabo proyectos, desarrollamos soluciones, incluso también hacemos desarrollos de fibra óptica en cualquier lugar de México que ustedes requieran.